buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta nueva presentación que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. Le doy las gracias a todos nuestros amigos seguidores por seguirnos apoyando en este proyecto que sabemos que tiene grandes cosas positivas y que por supuesto está alineado a todo el tema de la academia y por supuesto de la historia universal. En esta tarde nos encontramos con el historiador Ciro Eduardo Becerra, que es doctor en Historia de la Universidad del Atlántico, que nos va a hablar un poco sobre la temática del conflicto armado en Colombia, todo este tema que quizás está envolviendo, ¿verdad?, las estructuras sociales en estos momentos y que por supuesto es de gran importancia para la historia de Colombia y la historia local también, porque nos vincula dentro de esos procesos. Entonces, profesor Ciro, bienvenido, muchas gracias por cedernos esta entrevista, bienvenido a esta presentación. Gracias, estimado Edgar, muy amable. Más que todo en esta tarde, profesor, nos gustaría que usted nos hablara más que todo de su trabajo en cuanto al tema del conflicto armado y a todo el proceso que se ha vivido con la Universidad del Atlántico. Muchas gracias por la invitación, estimado Edgar. Hablar sobre el conflicto armado en Colombia es hablar también de la violencia, ¿sí? Es hablar un poco de la historia política que tiene que ver con la violencia en Colombia, ¿sí? Para poder entender el presente, tenemos que también irnos al pasado, ¿no? Como lo planteamos los historiadores. Y el pasado, pues todavía es un pasado lleno de turbulencia, de conflictos por la tierra, conflictos por la participación política. Y para muchos historiadores se periodiza el conflicto. Por ejemplo, en el siglo XX, en la década de los 20, salimos de un conflicto como fue la Guerra de los 1000 días y pasamos a otro conflicto que fue la lucha por la tierra, por las reivindicaciones. Justo en el siglo XX, en la década de los 20, pues llega un gobierno liberal, que es lo que se conoce como la hegemonía liberal, y en esa hegemonía liberal pues se van a dar algunos cambios interesantes con la propuesta de ese entonces de Alfonso López Pumarejo con su Revolución en Marcha. Se van a llevar a cabo unas reformas interesantes sociales en Colombia, como la reforma a la educación, la reforma agraria, y que en esa primera administración de López, por mucho que se intentó, pues quedaron en gran parte estancadas, ¿no? Diría yo, por muchas cosas, ¿no? Primero porque había una lucha bipartidista, por así decirlo, entre los mismos liberales, pero también con los mismos conservadores. Para muchos historiadores, pues, expresamos de que había una misma pugna en los mismos partidos, por eso que realmente, por ejemplo, en el Partido Liberal va a salir un líder que va a ser Jorge Herese Gaitán, que justo él va a crear su corriente, su pensamiento, su prensa para difundir sus ideas, porque en el mismo Partido Liberal pues no gustaba mucho de él, pero también va a pasar igual en el Partido Conservador con Laureano Gómez, Alzate, entre otros, ¿sí? Entonces vemos que va a haber una pugna entre los propios partidos y eso va a estancar un poco gran parte de las reformas sociales en Colombia. Pero de igual manera van a surgir algunas autodefensas, que es lo que más o menos conocemos como los yulavitas y los pájaros. Más adelante la otra autodefensa que se va a llamar la Yusmas, y que muy bien lo redacta, lo expresa muy bien Gustavo Gardiazabal en su texto Cóndor no enterran todos los días, ¿no? Esa es una primera etapa de esa periodización del conflicto armado en Colombia. Después viene una etapa que es una etapa muy aguda y que se da con la muerte de Jorge Herese Gaitán. Cuando muere Gaitán, pues para muchos historiadores Colombia se parte en dos, en el sentido de que va a venir otra nueva ola de violencia, van a surgir lo que se va a llamar las guerrillas liberales, las guerrillas gaitanistas. Entonces eso se va a ver reflejado en el proceso, por ejemplo, que va a generar que llegue a la candidatura un general como fue el general Rojas Pinilla, ¿no? Después realmente va a ser derrotado Rojas Pinilla por muchas cosas, ¿no? Por la represión que va a haber, por muchas cosas. Algunos lo llaman un dictador blando, otros le llaman una dictadura cívico-militar, pero los mismos partidos van a generar de que caiga por Rojas Pinilla. Después viene una periodización del Frente Nacional y justo en ese Frente Nacional va a pasar una cosa interesante, ¿no? Y es ahí donde van a surgir
en su mayoría los movimientos sociales que ya venían con un acumulado histórico, ¿no?, de violencia, de reivindicaciones, y que en el Frente Nacional es donde más se va a agudizar estos movimientos sociales. Junto al Frente Nacional ya se estaban dando unos inicios de esos movimientos también guerrilleros, por así decirlo, ¿sí? Estos movimientos guerrilleros van a tener una fuerza militar, por así decirlo, pero también si lo vemos desde la parte internacional o desde la historia transnacional, también van a haber unas disputas territoriales en otros países por el tema de la dictadura del Cono Sur, el tema de la injerencia de los Estados Unidos, ¿no?, como diría Hernán Vega Cantor, y cómo esa injerencia de los Estados Unidos va a tener una influencia en el Frente Nacional, una represión, por así decirlo, y también se va a llevar a cabo todo un proceso de estado de sitio, protestas sociales, pues que realmente para algunos historiadores como Archila va a comenzar diciendo en el Frente Nacional se va a ver muchos movimientos sociales porque van a reivindicar, porque ya los partidos tradicionales, ese bipartidismo no va a permitir que terceros partidos o movimientos lleguen a tener una representación dentro del gobierno del Frente Nacional.